En este vídeo veremos el cálculo de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación. Para ello hablaremos de la evaluación del consumo energético. La energía consumida por una instalación de iluminación depende de la potencia del sistema de alumbrado instalado y del tiempo que está encendida. Ambos aspectos son importantes ya que sus variaciones pueden afectar a la eficiencia energética de la instalación. Es importante, por tanto, conocer el consumo de energía de una instalación, cuando se considera el coste-efectividad de las medidas para mejorar su eficiencia energética. Tales medidas requerirán una inversión económica, pero reducirán el consumo de energía en el futuro. Para calcular el consumo energético de una instalación es necesario considerar los siguientes factores: la potencia instalada y las horas de uso, dando con ello su consumo energético. La potencia instalada se calcula multiplicando el número de lámparas por su potencia unitaria, teniendo en cuenta que en la potencia de la lámpara es necesario incluir la potencia del equipo auxiliar, en el caso de que la lámpara lo requiera. Las horas de uso de la instalación dependen de los patrones de ocupación del espacio, la luz natural disponible y el sistema de control usado. Todo ello nos dará el consumo energético, que se calcula multiplicando la potencia instalada por las horas de uso. Una manera de obtener un ahorro energético en iluminación es emplear fuentes de luz con una clasificación energética alta. Ahora veremos un ejercicio práctico, donde el objetivo es evaluar el consumo energético del sistema de iluminación de un edificio de oficinas y proponer actuaciones de ahorro energético en el sistema. Con este ejercicio se pretende que el alumnado adquiera la capacidad de buscar por sí mismo en las fuentes adecuadas la información necesaria para la realización. El ejercicio nos pide un apartado A en el que debemos estimar el consumo energético anual en kilovatios del sistema de iluminación del edificio. El apartado B que nos pide determinar el valor del BEI para uno de los despachos indicando si cumple con el límite exigido. Y el apartado C, plantear diferentes métodos de ahorro energético para el sistema de iluminación del edificio. Se trata de un edificio de 4 plantas cuyo uso está destinado básicamente a despachos de directivos. Cada planta dispone de los siguientes espacios. En pantalla podemos ver que vamos a tener 40 despachos de dimensiones de 3,5 por 3,5 metros, 4 salas de juntas de 7 por 3,5 metros, 2 pasillos de 30 por 2 metros y 4 aseos de 4 por 3,5 metros. Además, nos dice que el uso actual de la iluminación es el siguiente. La ocupación media diaria de los despachos es de 6 horas en días laborables y evidentemente no hay ocupación en días festivos. Consideramos que el año tiene 360 días laborables. La ocupación media diaria de la sala de juntas es de 2 horas al día en días laborables y que no hay ocupación en días festivos. Y que la iluminación de los pasillos y los aseos está conectada de forma continua de 8 de la mañana a 9 de la noche en días laborables y desconectada en días festivos. Todos los espacios se iluminan mediante lámparas de vapor de mercurio baja presión de 36 vatios, que utilizan balasto convencional electromagnético. En esta tabla podemos ver los elementos que se han utilizado para la iluminación de los espacios, así como los valores medios de iluminancia, medidos en luxes. Para obtener el consumo energético anual en kilovatio hora del sistema de iluminación del edificio, se deberán tener en cuenta las siguientes ecuaciones. La potencia medida en vatios, que será igual a los lúmenes emitidos por la lámpara elegida, por el número de tubos que tiene la lámpara, por la potencia que consume dicha lámpara también en vatios. Por otro lado, calcularemos la energía diaria consumida en cada espacio en vatio hora, que será la potencia por el tiempo en hora. Tendremos también la energía total diaria en vatio hora, que será el número de espacios por la energía diaria. También deberemos calcular la energía total anual consumida en todos los espacios, que será la energía total diaria por los días laborables, y por último, la energía anual consumida por la totalidad del edificio, que será la energía total anual por el número de plantas. Por tanto, para realizar este ejercicio debemos aplicar las ecuaciones que acabamos de ver junto con los datos del enunciado.
A modo de ejemplo, vamos a realizar juntos el despacho. Para calcular la potencia debemos tener en cuenta el número de tubos y la potencia en vatios, que si vamos al enunciado podemos ver que eran 4 tubos de 36 vatios y eso nos dará un total de 144. En cuanto a la energía diaria, debemos multiplicar el dato que acabamos de obtener, los 154 vatios, por las horas de uso de los despachos. En el enunciado nos decía que tenían un uso de 6 horas diarias. Haciendo esta multiplicación obtendremos 864 vatios hora. Y para obtener la energía total diaria, debemos multiplicar el número de despachos por la energía diaria. En el enunciado nos decía que teníamos 40 espacios. Si multiplicamos 40 por 864, 34.560 vatios hora. Una vez que hemos realizado el cálculo de cada uno de los espacios, para obtener la totalidad de vatios hora, simplemente tendremos que hacer un sumatorio, obteniendo 66.816 vatio hora. Sin embargo, nosotros vamos a querer el resultado en kilovatio hora y para ello deberemos dividir el total entre 1000, obteniendo 66,816 kilovatio hora. Si queremos conocer la energía total anual en kilovatio hora, deberemos multiplicar la energía total por el número de días laborables, que eran 230, y obtenemos. Si queremos calcular la energía total del edificio en kilovatio hora, lo que tenemos que multiplicar es la energía total anual por el número de plantas del edificio, que eran 4, obteniendo así 61.470,72 kilovatio hora. Ahora realizaremos el apartado B, que nos pide determinar el valor del BEI para uno de los despachos indicando si cumple o no con el límite exigido. En la legislación española, concretamente en el Código Técnico de la Edificación, se establecen unos valores límite para la eficiencia energética de los sistemas de iluminación en edificio. Para ello se define el valor de eficiencia energética de la instalación, conocido como BEI. Para calcular el BEI debemos utilizar la fórmula que aparece en pantalla, donde P es la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares en vatios. S es la superficie iluminada en metros cuadrados y donde EM es la iluminancia media horizontal mantenida en lux. Para calcular el BEI, por tanto, utilizaremos la potencia que hemos obtenido en el ejercicio anterior, que eran 144, 4 por 36, lo multiplicaremos por 100 y lo dividiremos entre 3,5 por 3,5, que era la superficie de nuestro despacho, y los 550 lúmenes, que eran de iluminancia media. Obtenemos un valor de 2,13. Y si nos vamos a la tabla 3.1 del documento básico de ahorro de energía 3, donde se establecen los valores límites, vemos que en el uso administrativo en general el límite es 3. Según el código técnico, el BEI para la eficiencia energética de los sistemas en iluminación en edificios como este tiene un límite de 3 y por tanto nuestro despacho, que es el que acabamos de calcular, sí que cumple con el límite. El último apartado nos pide plantear diferentes métodos de ahorro energético para el sistema de iluminación del edificio. Uno de ellos podría ser sustituir los tubos fluorescentes por lámparas LED. El ahorro energético porcentual que se podría conseguir si se sustituyen las lámparas de vapor de mercurio por tubos con lámparas LED que den el mismo flujo luminoso estará en torno a un 50%. También podemos proponer sustituir los balastos electromagnéticos por balastos electrónicos. Los balastos electrónicos permiten reducir el consumo de energía de los tubos fluorescentes en un promedio del 20-25% para los mismos niveles de flujo luminoso que con un balasto electromagnético. Y por último, podemos plantear utilizar detectores de presencia, sobre todo en zonas poco concurridas como son pasillos y aseos. El no tener permanentemente encendidas las luminarias en estas zonas nos va a permitir también ahorrar energéticamente.
Espero que este ejercicio os haya ayudado a entender cómo se realiza el cálculo de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación y que podáis así ponerlo en práctica en el aula. Nos vemos en el próximo vídeo.